El capítulo 15 del libro de Éxodo comienza con un cántico que los israelitas cantaron luego de haber cruzado el Mar Rojo y haber sido salvados del ejército egipcio que les perseguía. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al jinete. Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con el libro de Éxodo. Hemos visto la semana pasada el cruce del Mar Rojo. Hemos visto ese milagro de cómo se abren las aguas. Ahora llega el capítulo 15, con ese cántico de liberación y también en unos minutos con las aguas amargas en Mara. Todo esto lo puedes encontrar en este capítulo 15. Y todos estos mensajes los puedes encontrar no solo en el canal de YouTube de Radio Solidaria, también los compartimos en iVoox, en Spotify, en el grupo oficial de Radio Solidaria en Telegram. También puedes encontrar estos estudios bíblicos. Cuando el Señor nos salva, debemos mostrar nuestro agradecimiento, no solo por buena educación, sino para que tener conciencia de que el milagro no fue por casualidad, más bien es por mérito de Dios. El reconocimiento debe ser para el Señor. Versículo 2, Éxodo capítulo 15. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le prepararé morada. Dios de mi Padre, le exaltaré. ¿Y por qué un cántico en lugar de una simple oración? La respuesta es sencilla, porque en un momento de gran gozo es natural que la gente irrumpa en danza y en canto. Es probable que ese canto estaba diseñado para ser repetido en el futuro. Y siempre es más fácil de memorizar una canción que un texto. A mí me pasa, memorizo antes canciones que pasajes enteros. Por ejemplo, que un capítulo. De hecho, el texto en hebreo está escrito en futuro. No dice cantaron, sino cantarán. Hay comentaristas judíos que han interpretado esa mención en futuro como una profecía que revela que esa será la canción que los redimidos entonarán en el momento de la resurrección de los muertos. En Apocalipsis hay una profecía que confirma esto. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y 3. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis habla de dos cantos, el de Moisés y el del Cordero. Quienes lo cantan son los que salieron victoriosos de la tribulación. Hablamos de los sellos y de las trompetas. Y cantan antes que las copas de la ira sean derramadas. El cántico de Moisés podría referirse perfectamente a este que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 15, pero también hay otra opción y la veremos próximamente. Deuteronomio capítulo 32. Este fue el cántico que Dios le encargó a Moisés que escribiera antes de morir, y fue una advertencia al pueblo de Israel. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 19 en adelante. Ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que juré a sus padres,
la cual fluye leche y miel, comerán y se saciarán y engordarán, y luego se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán y quebrantarán mi pacto. Y sucederá que cuando les sobrevinieren muchos malos y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues no será olvidado de la boca de su linaje, porque yo conozco lo que se proponen, aún hoy, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. ¿Cuál será el cántico que menciona la carta de Apocalipsis? En la tradición hebrea, el canto de Éxodo es conocido como Cántico del Mar. En hebreo, Shirat Hayam. Tradicionalmente lo cantan en el último día de la época de la Pascua, es decir, el 21 de Nisán, fecha que creen que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. En tiempos del templo, los levitas entonaron este cántico todos los días, durante la ofrenda de la tarde, en cumplimiento de lo escrito en Deuteronomio capítulo 16, verso 3, para que te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. El cántico del mar puede dividirse en 4 secciones. Del versículo 1 al versículo 10, Dios venció al ejército egipcio. Del versículo 11 al versículo 13, Jehová es incomparable. Del versículo 14 al 16, la señal en los pueblos vecinos, el efecto que produjo ese milagro en los enemigos de Israel, y del 17 al 18, lo que Dios todavía hará por Israel. En ese contexto del milagro del Mar Rojo, Dios se presenta a su pueblo con una nueva descripción de quién es Él. Habla de un Dios guerrero, en hebreo, Ismiyama, hombre de guerra. Éxodo capítulo 15, verso 3. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Siempre el nombre es Jehová, pero se representa como varón de guerra. Israel necesitaba ver el brazo fuerte de Dios, ese brazo fuerte que los iba a defender en momentos de guerra. Y esto también nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Necesitamos ver que Dios está con nosotros. Él nos defiende en los momentos de prueba. Él está con nosotros cuando se levantan gigantes. Éxodo capítulo 15, verso 4 en adelante. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus príncipes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a los profundos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Estos versículos también son una canción muy utilizada en las congregaciones. Echó a la mar los carros del faraón. Te sabes la canción, ¿verdad? En esa batalla los egipcios se presentaron con carros de guerra y espadas, pero el arma que Dios utilizó para derrotar al enemigo fueron las aguas del mar. Mira lo que dice el versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, prenderé, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. La gloria de
de esa victoria no era para el pueblo de Israel, no era para Moisés. La gloria de ese triunfo era solo para Dios. Y con esta señal, el Señor muestra lo que hará con aquellos que osen, mejor dicho, levantarse en contra de Dios y de sus planes. El que se tiene que llevar la gloria y la honra en todo momento, en todo lugar, es el Señor. No somos nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero Dios es el artífice de todo. El versículo 7 dice lo siguiente: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor. Tu furor los consumió como a hojarasca. Los israelitas debían conocer que Dios es varón de guerra, no solo en relación a los egipcios, sino sobre todo por los pueblos que debían conquistar en el futuro, cuando llegarán a la tierra de Canaán. Hasta ese momento los israelitas tenían temor de Faraón, pero ese día quedó enterrado en el mar. Israel necesitaba saber que no hay nadie como Jehová, y tú y yo necesitamos saber que no hay nadie como Jehová, no hay nadie como nuestro Dios. Como canta Marco Barrientos en una de sus canciones, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? La lección del Mar Rojo no solo fue para Egipto, sino para todos los pueblos en derredor. El versículo 14 dice lo siguiente: lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará el dolor de los moradores de Filistea. Entonces los príncipes de Edom se turbarán. Temor sobrecogerá a los valientes de Moab. Se abatirán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Está hablando aquí de naciones poderosas, naciones enemigas de Israel. Tenemos a los filisteos, tenemos a los edomitas, tenemos a los moabitas y tenemos a los cananitas. Canaán, Moab, Edom y Filistea. Hoy en día también naciones enemigas de Israel. Dios no les describió a los israelitas exactamente cada paso que iban a dar después de cruzar el Mar Rojo, pero por lo menos les dio la dirección que iban a tomar. Estaban dejando Egipto atrás y Dios les revela que los llevaría a la tierra prometida, la tierra que el Señor prometió a Abraham que le daría a sus hijos. Los israelitas eran los descendientes que heredarían la tierra. Dios nos revela todos los pasos de nuestro futuro. Nos muestra la meta, pero deja un poco de misterio sobre los pasos, sobre las paradas. Y esto hace que cada día le busquemos. Esto hace que cada día dependamos de Él. Si supiéramos el futuro ya no le preguntaríamos nada, sino que seguiría cada quien con su plan. Y al igual que los israelitas, nosotros debemos ir por el camino de la vida tomados de la mano de Dios. Pablo describe el paso de los israelitas por el Mar Rojo como un bautismo. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así como uno deja enterrado el viejo hombre en las aguas del bautismo, también Israel dejó su vieja vida en el Mar Rojo. Ahora no solo Israel salió de Egipto, sino que Egipto salió del corazón de los israelitas. O eso pensamos algunos, porque lo veremos próximamente, cómo el pueblo se empieza a quejar y empieza a murmurar contra Moisés. Y empiezan a decir, estábamos mejor en Egipto. Salieron de Egipto, pero, como hemos dicho en otras ocasiones, Egipto no salió de su corazón. De esta forma, el pueblo de Dios comenzaba oficialmente una nueva vida separada de Egipto.
Egipto que para nosotros representa el mundo. Y este capítulo 15 continúa. Y llega uno de los pasajes que te invito a que leas, porque tiene unas enseñanzas que tienes que recordar. Luego del milagro del Mar Rojo y de ese cántico de Moisés, en agradecimiento por la salvación de Dios, los israelitas siguen su camino. Recordemos que los israelitas no se fueron por el camino más corto, ni el más fácil. No tenían GPS de los que tenemos hoy en día. El GPS del pueblo era Dios. Así que uno podría decir, mejor por aquí, no, mejor por allá. Desconocían la ruta. Y su guía era Dios. Dios los guía a través del desierto con el fin de enseñarles lecciones importantes antes de entrar a la tierra prometida. Y la primera prueba en el desierto también tenía que ver con agua, pero con agua potable. Éxodo capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Qué tremendo, ¿verdad? En verano, la Iglesia Cuerpo de Cristo, la ONG Remar, hace campamentos para niños, hace campamentos para adolescentes. Y en el campamento de adolescentes, durante 1 o 2 días más o menos, solemos hacer una acampada. Hacemos una ruta, un senderismo de varios kilómetros, acampamos en un lugar, dormimos ahí, hacemos una vigilia, al día siguiente hacemos un devocional, desayunamos, recogemos toda la zona y partimos de nuevo. Yo nunca he estado en una acampada sin agua, sin comida. Siempre hemos llevado recursos, por lo menos para esa noche, para ese día de travesía. ¿Por qué te cuento esto? Porque Israel estuvo 3 días. Sí, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Yo me he encontrado en la situación, en estos campamentos, de ver cómo jóvenes consumían el agua en los primeros 45 minutos de travesía. Si era una travesía, si era una ruta de 15 kilómetros en total, 7 y 7, en la primera hora, la mayoría de los jóvenes ya había consumido 1 o 2 botellas de agua. A muchos de ellos le decimos, no consumas todo el agua, porque todavía nos queda un largo camino y al día siguiente vamos a seguir caminando. Te cuento esto porque Israel estuvo en el desierto. Nosotros la ventaja es que cuando andamos lo solemos hacer por zonas con árboles, con sombra. Pero Israel estuvo en pleno desierto, andando 3 días. Nosotros hacemos rutas que pueden ser de 5 o 6 horas andando, prácticamente. En total la ruta nos lleva 12, 13 horas en lo que arrancamos, en lo que acampamos y en lo que regresamos. Israel estuvo 3 días por el desierto y además sin hallar agua. Los israelitas entraron en el desierto de Sur, que significa pared. Otra vez los israelitas se topan con una pared simbólica. El problema con el desierto es que no hay agua, lo cual, como tú sabes, el agua es indispensable para vivir. El agua que traían desde Egipto estaba escaseando y sin duda el pueblo estaba ansioso de encontrar un lugar donde llenar esos jarrones, esas cantimploras, como decimos hoy en día actualmente los que hacen senderismo. Los militares también usan cantimploras para llenar agua. Finalmente llegaron a un lugar donde había agua, pero no era lo que esperaban. Versículo 23. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargo.
y por eso llamaron así al lugar. ¿Qué iban a hacer los israelitas sin agua potable en medio del desierto? Eso fue lo que le preguntaron a Moisés. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Desde el principio se hizo evidente que el pueblo había puesto sus ojos en Moisés. Él era como un padre a quien los israelitas buscaban para resolver sus problemas. Y en esta etapa podría considerarse normal esa tendencia del pueblo. Israel era como un bebé que demanda leche de su madre, sin importar las circunstancias. Y Moisés se comportó como un padre, buscó la solución. Pero como no había solución humana, Moisés sabía que debía buscar a Dios para resolver el problema. Moisés clamó y el Señor respondió. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Así termina este versículo 25, Éxodo capítulo 15. Dios no envió lluvia del cielo, no abrió un manantial en la tierra, más bien les instruyó a hacer algo inusual: cortar un árbol y echarlo en las aguas amargas. Eso no era un truco de magia, no era un experimento científico, más bien es una lección espiritual. Hay algunos que interpretan que ese árbol es como el madero de la cruz de Jesús. Y no hay duda que la muerte del Señor trajo salvación y endulzó la vida, porque estábamos condenados a muerte. Sin embargo, este versículo hace referencia a otro tipo de árbol. Más adelante el versículo dice que allí Dios les dio estatutos y ordenanzas. Proverbios capítulo 3 habla de los mandamientos de Dios y los relaciona con el árbol de la vida. Proverbios capítulo 3 verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios capítulo 3 verso 17 y 18. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que la abrazan, y bienaventurados son los que la retienen. Al endulzar esas aguas amargas, Dios enseña al pueblo de Israel que los mandamientos pueden transformar una vida amarga en una dulce y placentera. Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. También el Salmo 19 habla de la bondad y de los mandamientos de Dios. Te invito a que lo leas, Salmo 19, verso 7 en adelante. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Hay una canción también que lanzó hace unos años atrás Jaime Murrell y Marcos Witt, que decía: tu amor por mí es más dulce que la miel. ¿Te acuerdas de esa canción? Quizás no te acuerdas porque no le estoy dando la entonación, pero si le doy la entonación seguramente te acuerdas. Si quieres la canto, no hay problema. Tu amor por mí es más dulce que la miel. ¿Recuerdas esa canción? Los israelitas caminando en dirección al monte Sinaí, donde Dios les dijo que regresaría, se lo dijo primero a Moisés, el Señor les iba a entregar sus mandamientos. Y esa parada obligatoria en Mara era una forma de preparar el corazón de los israelitas para comenzar a apreciar la ley de Dios como algo dulce, algo bueno para ellos. Versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
uno puede decir, entonces, estoy enfermo, entonces las cosas me van mal, entonces hay tribulación, hay prueba en mi vida, porque no estoy haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, porque no estoy prestando atención a sus mandamientos, porque no estoy guardando sus estatutos. No. Hay muchas personas que hacen las cosas bien, o que las intentas hacer bien, y Dios permite que venga tiempo de prueba. Job no es que estuviera haciendo las cosas mal, pero Dios permitió que Satanás le quitara todo. Dios permitió que llegara enfermedad a la vida de Job. Pero esto también se puede aplicar de esa manera, que muchas veces viene situaciones difíciles a nuestra vida, juicio de Dios, porque nos hemos apartado de los caminos de Dios, porque no guardamos sus mandamientos, porque no hacemos lo recto delante de sus ojos, porque no guardamos sus estatutos. Y al no hacer esto, viene condenación, viene enfermedad. ¿Por qué? Por causa del pecado. En ese momento, el Señor se presenta como Jehová Rafa, o Jehová Rafa, el Señor tu sanador. En hebreo, Rofé es médico. Y el Señor relaciona la obediencia a los mandamientos con la sanidad. Jesús aclaró que no toda enfermedad es provocada por pecado, Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante, pero muchas sí. Juan capítulo 5, verso 14. El mundo vive como quiere y viven las consecuencias de ellos, pero los mandamientos guían al pueblo para que les vaya bien en sus vidas. Llegan a este lugar, a las aguas amargas de Mara. Elim significa fuente de aguas. Luego de esta lección en Mara, ¿sabes qué hace el Señor? Los lleva a un oasis, versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmas. Y acamparon allí junto a las aguas. El problema no era la falta de agua, porque Dios podía proveerles o guiarlos a una fuente. Ese paso por Mara fue para enseñarles una lección que para ti y para mí el Señor también nos está dando hoy.